estamos en un lugar muy poco espacioso, muy reducido, pues sí nos encontramos en algunos inconvenientes, ¿no? Que no los teníamos cuando teníamos un espacio muy grande. Bueno, pero gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. Yo le honro a cada uno de ustedes por estar aquí en este lugar. De verdad los honro, los bendigo y de verdad gracias por su confianza y gracias por estar aquí hasta el día de hoy, por la fidelidad. De ahí viene la palabra filigres. Ustedes no sabían que la palabra filigres es una palabra que se ocupa tradicionalmente, ¿no? En las religiones. La palabra feligres en realidad significa fiel, una persona que permanece fiel pues a su creencia, a su iglesia. Pero nosotros sabemos que a quien pertenecemos pues es al Señor, amén. A Él pertenecemos, a Él somos fieles, Él es nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Hoy vamos a seguir hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, más bien del bautismo en el Espíritu Santo, porque intencionalmente nosotros podríamos pensar o llegar a creer que el bautismo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo es lo mismo, y no es lo mismo. Si alguno sabe algo de gramática, sabrá que no es lo mismo en que por el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, porque hay diferentes bautismos. Hay el bautismo en agua, hay el bautismo en el Espíritu Santo, y hay el bautismo por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien bautiza. El Señor Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, y el pastor, el ministro, el discípulo bautiza a otra persona en agua. O sea, son tres bautismos distintos a los cuales pues nosotros hoy vamos a hablar un poco. Pónganse en pie un momento y vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de leerla levantamos nuestra Biblia y decimos: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón el mejor terreno. Yo hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, para bendición de mi familia, de mi iglesia, de mi país y las naciones. Y todos digan conmigo, amén. Abran su Biblia, por favor, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Yo creo que casi. Primera de Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a leerlo una vez más juntos, por favor, para que nos quede muy grabado lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Señor, gracias Dios. Gracias Dios, gracias por darnos este privilegio de estar aquí juntos y adorarte. Permítenos ahora aprender tu palabra y ser, Señor, hacedores, pero no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por todos los hermanos que hoy están aquí, y permítenos, Señor, crecer en tu palabra, Señor, y permíteme a mí compartirla, Señor, eficazmente, Señor. Si algo yo tenía que decir equivocadamente, Señor, quítalo de mi vida, de mi mente, Señor, y
y que esta palabra sea realmente una palabra pura de la Escritura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Dice así la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos nosotros todos bautizados en un cuerpo. Aquí nos habla de un bautismo. Si usted no lo había observado, quizás usted ya ha leído este pasaje muchas veces, pero lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. O sea, esto primero que nos está diciendo el apóstol Pablo no es el bautismo del cual hoy vamos a hablar, pero es importante que ustedes hagan la diferencia de que este bautismo es el bautismo que hace el Espíritu Santo cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, en ese momento exacto de mi historia, el Espíritu Santo me sumerge en el cuerpo. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos detalles. La Biblia nos habla de varios bautismos, quiero decir, y todos ellos nos llevan a una intimidad plena con Dios, una intimidad y una relación plena con nuestro Señor. El día que usted aceptó al Señor, el Señor lo tomó como hijo, lo adoptó como hijo, como su hijo. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y esa es una gran noticia. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, porque ahora Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora dice la palabra de Dios que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino somos miembros y conciudadanos de la familia de la fe. Ahora ustedes son parte de un pueblo, no de una religión. No son parte de simple y sencillamente un grupo religioso que andaba por ahí en progreso. No, somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, y ahora en nuestro ADN, como dice la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ahora corre por nuestras venas su naturaleza. Somos nueva criatura. ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amados hermanos, después el Señor nos invita a que cada uno de nosotros bajemos a las aguas del bautismo. El bajar a las aguas del bautismo, pues nos habla mucho de que ahora somos el pueblo de Dios. Es nuestro tiempo de decir públicamente ante toda la gente que nos vea: ahora soy hijo de Dios. Y el pastor nos sumerge en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento, justamente en ese momento, amados hermanos, estamos dando un paso de obediencia. Un paso de obediencia a algo que el Señor ya ha mandado. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Si pueden verlo en sus pantallas y anótenlo en una libreta, por favor. Dice así la palabra de Dios: así que dejamos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Digan aquí acerca de los bautismos: la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Y como iglesia tenemos que avanzar hacia un mayor entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor desea de cada uno
de nosotros. Hoy hablaremos de la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Amado hermano, muchos cristianos dejaron de entender cosas tan importantes porque no aprendieron la palabra de Dios. Se perdieron de cosas tan importantes como lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy, en mi primer punto, voy a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo me bautiza en el cuerpo. Primera de Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un espíritu para constituir un solo cuerpo. En otras palabras, amados hermanos, como yo le decía en un principio, cuando el Espíritu Santo le llama a usted, en ese instante, en ese preciso instante, el Espíritu Santo lo toma y lo mete en el cuerpo. A ver, cuando yo digo cuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie lo sabe? Bueno, cuando yo digo cuerpo, me refiero al cuerpo de Cristo, es decir, a el pueblo de Dios, en todas las naciones. Si usted va a Argentina, si usted va a Canadá, si usted va a África, si usted se sube a Europa o si usted se sigue de largo hacia Asia, usted va a encontrar creyentes de todas las nacionalidades, lenguas, razas, altos, chaparritos, morenos, negros, blancos, rasgados de sus ojos. De todos va usted a encontrar pueblo de Dios que alaban y exaltan el nombre de Dios. A eso se les llama el cuerpo de Cristo. Hoy nosotros somos un grupo aquí, un grupo que alaba al Señor, pero en otros lugares hay iglesias que alaban al Señor y que son parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted recibe a Jesús, entonces todos nosotros fuimos metidos, sumergidos en el cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo, cuando usted le dijo, si la persona que se acercó a usted y le dijo: ¿quiere usted recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? En ese momento usted le dijo: sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y usted le dijo al Señor: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Te acepto como mi Dios. Señor, perdóname todos mis pecados y te reconozco hoy como mi Salvador personal. En ese momento, el Espíritu Santo hace la tarea más maravillosa que puede existir. Nos hace una transformación, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces usted se convierte en una criatura nueva y el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo. Lo mete a usted en el cuerpo. Ahora usted está dentro y es parte de una familia de la fe. Ese se llama bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a aclararlo porque al final voy a ver si ustedes lograron captar la idea que trato de transmitirle. El Espíritu Santo entonces los mete en el cuerpo y a este se le conoce como bautismo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Las preposiciones que vamos a usar son muy importantes para poder entender esto que estoy compartiendo. Pero también, ya les decía en un principio en la introducción, que el Espíritu Santo, más bien que el Espíritu Santo nos va a guiar a una obediencia. Dice la palabra de Dios que Jesús iba rumbo a donde estaba Juan el Bautista, y entonces
Juan el Bautista declara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Jesús le dijo: vengo a que tú me bautices. Juan el Bautista le dijo: no puedo yo bautizarte porque no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, y tú vienes a mí para que yo te bautices, y en realidad tú deberías de ser quien me bautice a mí. Y amados hermanos, el Señor Jesucristo le dice: deja que se cumpla toda justicia. Cuando usted obedece la palabra de Dios, es justo y a Dios le agrada. Juan el Bautista lo bautizó al Señor Jesús. No, el bautismo, amado hermano, para que usted entienda, el bautismo en agua es un paso de obediencia, y hay conceptos cristianos incluso que creen que cuando me sumergen en el agua, mis pecados se van en el agua, y no es así. No puede ser así. No, el bautismo es un paso de obediencia que yo doy, y mi identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que ocurre en el bautismo, y es un paso de obediencia. Jesucristo dijo, el Padre dijo cuando Jesucristo fue bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios se complace en la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Él disfruta que usted sea obediente. Por ejemplo, en esta mañana, cuando usted decidió venir, el Señor se complació en la obediencia. Si yo les pidiera a todos ustedes: lean su Biblia, por favor, todos los días, entonces el Señor se va a agradar de su obediencia. Si el Señor nos pidiera que cantáramos y alabáramos al Señor, el Señor se agrada en su pueblo, dice el libro de Salmos. Entonces, la obediencia siempre va a agradar a Dios. Ya alguna ocasión hemos platicado acerca de la desobediencia, cuánto desagrada a Dios, como dice la palabra de Dios ahí en primer libro de Samuel, cuando nos menciona que la desobediencia es tan parecida a la hechicería, tan parecida al pecado de adivinación. O sea, imagínense qué tan grave puede ser la desobediencia. La desobediencia daña nuestra relación con Dios. Por eso es importante que en esta hora usted entienda, amado hermano, que debemos ser bautizados en agua. Miren lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido a los hermanos allá afuera, que no estén platicando. Mi esposa, por favor. ¿No? Ok. Entonces, es importantísimo, amados hermanos, que nosotros podamos ser obedientes. Ahora, yo les estaba compartiendo hace un momento, por ejemplo, cuando llegamos a pensar este concepto de que el bautismo en agua nos va a quitar los pecados, quiero aclararlo muy enfáticamente: no nos quita pecados. Es un paso de obediencia solamente. Porque algunos hermanos dicen: no voy a bautizarme en una alberca o en un estanque porque ahí se van a quedar mis pecados, o porque se me van a pegar los pecados de otra persona. No sé si han escuchado eso, ¿no? Y dicen: es que si me bautizo en un estanque, en un bautisterio o en una tina, pues ahí van a dejar, quiero ser entonces el primero que se bautiza, ¿no? Para que pues ahí se quedan mis pecados, y si tengo pecados, pues que se le vayan a la otra persona. No, amados hermanos, no.
El agua no te limpia de pecados. El agua, amados hermanos, simple y sencillamente es un simbolismo, como tú bajas a las aguas y eres sepultado, y representa también tu resurrección, la nueva vida. Entonces el bautismo, amados hermanos, no limpia tu pecado. No limpia tu pecado. Dice la palabra de Dios: y la sangre de Jesucristo tu Hijo, primera de Juan, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, y el número 3, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. El primero que hace la acción en nuestra vida es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos toma y nos sumerge en el cuerpo. Después el pastor, el anciano, el líder nos bautiza en agua. Y después vemos aquí cómo Jesús es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros le decimos en esos días, amados hermanos, quien quiera ser lleno del Espíritu Santo, dígale: Señor Jesús, bautízame en tu Santo Espíritu. Bautízame en tu Santo Espíritu. Juan 4:10 dice, me voy a saltar, Dani, para que no pongas ese texto. A Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuche cada palabra, por favor. Si alguno tiene sed de mí, venga. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, digan conmigo, ríos de agua viva. De tu interior van a correr ríos de agua viva, ríos, no chorritos, no gotear, va a correr ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en su capítulo 47, nos habla acerca de el poder del río. Observen cómo en ese capítulo el profeta ve que debajo del templo sale agua, y esa agua empieza a tocar solamente hasta sus tobillos. Pero vemos también cómo empieza a fluir a medida que nos metemos y que caminamos en el río. El río no solamente llega a tocar sus tobillos, sino que ahora puede tocar sus rodillas. Y saben que esto representa, amado hermano, tocar tus tobillos significa dar el primer paso. Después vemos cómo toca tus rodillas cuando tú te conviertes en un adorador de Dios. El Espíritu Santo no puede llenar tu vida cuando tú no eres un adorador. En el pasaje que le dije a Dani que no pusiera ahorita, nos habla en Juan capítulo 4, versículo 21 en adelante, que Dios está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y debemos de ser como iglesia ese pueblo que adora a Dios, no como religiosos, porque religiosos hay millones, sino como adoradores que le adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Yo puedo cantar sin adorar a Dios. Yo puedo aprenderme las alabanzas, pero sin adorarlo.
O yo puedo ser aquella persona que quizás no sé cantar, pero que puedo adorarle con mi espíritu. Y que puedo exaltarle desde mi espíritu, desde el fondo de mi corazón. Y hoy hay esa clase de personas, esas dos clases de personas en la iglesia. No me refiero al Ixtepec, sino en cualquier iglesia cristiana. Entonces dice el Señor Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán, versículo 38, ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Vean este detalle, amados. El profeta lo ve de la siguiente manera. Ya llega el agua a las rodillas en Ezequiel capítulo 47. Después sigue caminando y luego el agua le llega a la cintura. Ustedes, cuando se sientan a estudiar, amados hermanos, empiezan a aprender de Dios. Dios desea que usted aprenda más de Dios, que usted crezca en el Señor, que usted se memorice la palabra, que usted se interese por ir a una célula, que usted se interese por ir a algún lugar para venir a aprender de Dios, que el domingo usted no llegue tarde, que llegue temprano para adorar a Dios. Y esto, amado hermano, habla del agua a la cintura. El 98% de los que estamos aquí están sentados. Y saben, le pido que guarden silencio. ¿Y por qué es importante, amados hermanos, que usted se siente a aprender? Porque va a desarrollar conocimiento de la palabra de Dios. En el versículo 39 dice: esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Estoy leyendo, me estoy regresando a Juan 7:39. Que recibiesen los creyentes en él después de que aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí en este pasaje ya el Espíritu Santo nos está dando indicios de que vendría el Espíritu Santo, se derramaría. Bueno, me voy a regresar y los voy a llevar una vez más al profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel narra cómo la persona va caminando y ahora ya no le puede llegar el agua a la cintura, sino que ahora le llega a la espalda, a los hombros, a los lomos. Va caminando, ya no puede caminar. Ahora solamente puede ir a nado. Ahora solamente puede avanzar a nado. Y voltea a ver y de los lados, a las riberas del río, encuentra árboles frutales llenos de fruto, llenos de fruta. Están abundantes. Cuando llega al Mar Muerto, que conocemos, en la visión, el profeta ve cómo, si usted un día ha ido al Mar Muerto, que creo que nadie lo ha hecho, pero si alguien lo ha hecho, en el Mar Muerto no hay ni siquiera bacterias, no lo hay. ¿Por qué? Porque el mar está densamente salado, al grado que si usted quiere sumergirse, la sal no se lo permite y usted puede estar flotando en el agua. No hay nada de vegetación, no hay, porque la sal no lo permite. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo el Señor en ese pasaje de Ezequiel es de que ahora el profeta puede ver algo muy interesante, que hay peces a la orilla del Mar Muerto. Cobra vida. Todo lo que está muerto vive. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo,
Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, hay vida, hay bendición, hay fruto, hay crecimiento, hay bondad, hay amor. No solamente del fruto del Espíritu Santo, sino de los frutos que produce una vida cristiana. Usted trae una persona nueva, usted alaba al Señor, su vida cambia, su forma de hablar cambia, porque el Espíritu Santo toca todo lo que toca es cambiado, es transformado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquí encontramos algo muy importante. Me regreso a Juan 7:39. El Espíritu Santo va a venir, va a llegar a todo aquel que le reciba, que le busque. Mateo 3:11 dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Dice, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya eso se refiere a Jesucristo. Ahora, si usted es cristiano y usted confía en el Señor, usted se dará cuenta que el Espíritu Santo lo tocará a usted. Pero porque el Espíritu Santo lo sumergerá a usted en el Espíritu Santo. Marcos 1:8 dice: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, en Espíritu Santo. La palabra bautizar, para quien no entiende la palabra, viene del griego, que significa baptism. Del griego se dice la palabra baptism. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La palabra bautizo significa sumergir. El pastor te sumerge, el ministro, el anciano, el líder, te sumerge en agua. Te sumerge en agua. El Espíritu Santo te sumergió en el cuerpo. Ahora el Señor Jesucristo te sumerge en el Espíritu Santo. Y debemos de estar todos sumergidos en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Juan 1:33 dice: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que es que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza en Espíritu Santo. Jesucristo nos bautiza a nosotros en el Espíritu Santo. Él nos bautiza, Él nos sumerge en el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5 dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Señor desea bautizarnos a nosotros con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, llenarnos. He conocido a muchas iglesias que nunca han escuchado el mensaje del bautismo del Espíritu Santo y no tienen poder. Hermanos, lo digo de forma meridiana: si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no tendremos poder. No seremos más que un grupo religioso vagando por la vida. Insisto, amados hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo quiere llenarnos.
El Señor Jesucristo quiere sumergirnos en el Espíritu Santo. Hechos 2:37 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos que quieren, en quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hermanos, hemos escuchado alguna ocasión que el Espíritu Santo solamente bautizó a los primeros cristianos. No, el Espíritu Santo quiere bautizarle a usted. Sí, a usted quiere bautizarle. Por eso el pasaje dice: no solamente para ustedes, sino para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos en quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Es para mí, es para usted, es para todos nosotros. Seamos llenos del Espíritu Santo hoy. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No espere más tiempo. Dígale al Señor: quiero ser lleno del Espíritu Santo. Amado hermano, el don del Espíritu Santo. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y aquí nos habla del bautismo en agua. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Oigan bien, hay algunas doctrinas que dicen: cuando yo recibo a Jesús, en ese momento ya recibí también la promesa del Espíritu Santo. No, usted recibió el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo puso en usted un sello que declara que usted es ahora hijo de Dios, propiedad de Dios. Ahora usted lleva su ADN, el ADN de Dios. Pero es independiente, porque aquí podemos ver que ellos ya habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador, incluso ya habían sido bautizados. Entonces en el versículo 15 dice: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Es decir, eso es intencional. Yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, versículo 16, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Vean ustedes la diferencia. Qué importante es que usted desee ser lleno del Espíritu Santo. Alguna ocasión Pedro llega a una ciudad, los apóstoles llegan a una ciudad y le dijeron: ya recibieron al Espíritu Santo. No, ni siquiera hemos oído hablar de él. O sea, ya habían sido cristianos, pero no se les había enseñado lo que hoy les estoy enseñando. Qué importante es, amados, que ustedes entiendan esta parte. Y termino y voy a cerrar esta enseñanza con esto. ¿Por qué recibir al Espíritu Santo? Hechos 19, 1 al 6 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento.
Él le decía al pueblo que creyeran en que Él vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces lo que el Señor desea hacer en nosotros es que podamos tener esa experiencia. Primera de Juan 5, 7 al 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amados hermanos, qué importante es que yo entienda mi relación con Dios. Yo no sé si cuántos de ustedes sabían que había un tabernáculo. Algunos de ustedes probablemente no lo sabían, pero en el pueblo de Israel había un tabernáculo. Y en ese tabernáculo había una entrada. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al entrar al tabernáculo, usted llega a un espacio que se llama el atrio. Y en el atrio hay tres muebles muy importantes, que son el altar de sacrificio. Cuando usted viene a Cristo, usted acepta el sacrificio en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Después de que usted pasa el altar, usted va a encontrar un lavacro. Ese lavacro representa el bautismo en agua. Antes de entrar al lugar santo, hay un mueble, una mesa, donde hay un vaso de aceite. Ese vaso de aceite se llama el vaso de la unción, el aceite de la unción. Ese aceite era importante porque el hombre que iba a entrar al lugar santo tendría que pasar por estas tres cosas. Número uno, pasar por el altar de sacrificio. Se derramaba la sangre de un cordero para que a través de esa sangre sus pecados pudiesen ser quitados. Jesús fue puesto en una cruz, y cuando lo aceptamos en ese momento, amados, aceptamos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pasamos lo siguiente, el lavacro. Soy obediente y soy bautizado en agua. Y después, el último paso es ser ungido por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. No podemos dejar pasar más tiempo, amados, sin ser llenos del Espíritu Santo. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis dice: de la ciudad del gran rey corre el río, sale el río. Él puede tocar a todo aquel que le busca. Él desea tocarle a usted. Él desea tocarle a los hermanos que le buscan. Él desea tocar a cada uno de los que estamos aquí. No seamos indiferentes y dejemos que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Les invito a ponerse en pie en esta hora.